Muy bien, voy a compartir la pantalla para iniciar con la oración. Muy bien, si gustan acompañarme con la oración, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, para el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracias y eficacia para hablar. Espíritu Santo, dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Aleluya. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Vamos a continuar. En la clase anterior estábamos hablando sobre el pecado, sobre las condiciones que se requieren, ¿verdad? Para que algo sea pecado. Porque no podemos decir que todo es pecado, ¿verdad? O sea, decíamos que se necesita, principalmente el pecado es una falta contra la razón, contra la verdad, contra la conciencia y principalmente falta contra el amor para con Dios y para con el prójimo. Recordemos que los 10 mandamientos se resumen, como dice Jesús, en dos, ¿verdad? Que sería amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y vemos que esto es así, ¿verdad? Porque los 3 primeros mandamientos nos hablan sobre Dios, que es amar a Dios sobre todas las cosas, primer mandamiento. Segundo mandamiento, no tomar el nombre de Dios en vano. Tercer mandamiento, santificar las fiestas. Y del cuarto en adelante nos hablan sobre el prójimo. Y veíamos que después, para Dios, después del mismo, lo más importante son los padres. Cuarto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre. Y después de esto, lo más importante es la vida, no matarás. Y así sucesivamente, ¿verdad? Vamos viendo el grado. Y decíamos que también hay una diversidad de pecados. San Pablo nos lo explica. Y también San Juan nos explica que hay pecados que llevan a la muerte y pecados que no son de muerte. Eso es lo que la iglesia determina como pecado venial. Y el pecado mortal, que es lo que nos lleva a la muerte, que para esto se requiere el sacramento de la reconciliación. Decíamos también que la diversidad de pecados y la gravedad de los pecados, ¿verdad? Porque si es malo matar a alguien, es peor si a quien se mata es a uno de los padres. Entonces, la diversidad y la variedad y la gravedad también varía, ¿verdad? Dependiendo de lo que sea. Muy bien. Eso fue lo que vimos hasta la clase anterior, ¿verdad? Lo que es el pecado, las condiciones, que sería la materia grave, el pleno conocimiento y el deliberado consentimiento. Para que algo sea pecado mortal es la materia grave, que está en los 10 mandamientos. Entonces, si atentamos contra uno de los 10 mandamientos, es una materia grave. Segundo, tener pleno conocimiento, es decir, yo sé que eso está mal y lo hago, entonces ya entra mi voluntad, entra mi consentimiento, entonces ya es un pecado mortal. ¿Sí me explico? Muy bien. Entonces, eso decíamos que también importaba la proliferación del pecado, que en muchas ocasiones podemos ser copartícipes de un pecado, tanto nuestro como de alguien más. Hablamos en el caso del aborto, ¿verdad? Por ejemplo, pues tanto lo cometen, obviamente la mujer que lo hace, como el esposo o la pareja que esté de acuerdo, como los médicos, como todos los involucrados, ¿verdad? Ya es un pecado ahí colectivo. Y demás, hay otros tipos también, ese sería uno de ellos. Muy bien. Hablamos también sobre unos 25 secretos revelados por Jesucristo a Sor Faustina, referente a esa lucha, ¿verdad?, contra los espíritus malignos, que esos que son quien de alguna forma también nos quieren llevar hacia cometer el pecado. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí sobre eso de la clase anterior. ¿Seguros? Muy bien. Bueno, pasamos al siguiente. El siguiente tema es a partir de los numerales 19, 90 en adelante.
es el tema sobre la gracia y la justificación. Es un tema muy extenso, muy debatido, pero la Iglesia Católica siempre se ha mantenido en la misma postura. Porque recuerden, esta fue una de las causas, ¿verdad?, de la Reforma Protestante. Entre otras, ¿verdad?, porque resulta que en la Reforma Protestante resultó varios pilares, ¿verdad?, que uno era la sola fe, ¿verdad?, la sola gracia, la sola escritura. Entonces, Concilio de Trento sale a refutar estas herejías, ¿verdad?, porque sabemos que las escrituras no se pueden interpretar por cuenta propia. Esto ya lo hemos visto varias veces, lo explica San Pedro, nos vamos a recordar. San Pedro nos dice, podemos ver, vamos a ver Segunda de Pedro, o capítulo 1, versículo 20, nos dice, esto es para ir refutar esa de los pilares, ¿verdad?, de la Reforma Protestante. Dice, pero ante todo tened presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia. Y continúa. Vemos capítulo 3, versículo, podemos ver del 15 en adelante. Me brinco un poquito del 15b. Como os lo escribió también Pablo, nuestro querido hermano, según la sabiduría que le fue otorgada. Lo escribe también en todas las cartas en las que habla de esto, aunque hay en ellas cosas difíciles de entender, que los ignorantes y los débiles interpretan torcidamente, como también las demás escrituras para su propia perdición. Entonces, aquí San Pedro nos advierte, ¿verdad? La escritura no es de interpretación privada y la escritura no la puede interpretar cualquier persona. Entonces, ¿quién es el único autorizado para interpretar las escrituras? El magisterio de la iglesia, porque es a quien Cristo instituyó para custodiar la fe. Esa es una de las principales labores que hace el obispo o los obispos, ¿verdad? Custodiar la fe. Entonces, la otra es, decían los protestantes, sola escritura, ya vimos que no, ¿verdad? No puede ser sola escritura, necesita el magisterio para interpretar las escrituras y además la tradición. ¿Por qué? Porque ¿cómo podemos cumplir con el mandato de Jesús de vayan y prediquen a todo el mundo, ¿sí?, y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a guardar todo lo que yo les he mandado? Esto podemos verlo en, por ejemplo, Mateo 28, 19, Mateo 28, sí, 19, 20, dice Jesús, y pues, y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y fíjense, aquí abro un paréntesis, aquí muy enfático, ¿verdad? Porque muchas veces decimos el nombre del Padre, del Hijo, como si fuera una coma, pero aquí estamos hablando de una persona. Entonces, importante la I, ¿verdad? La conjunción es el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Entonces, Jesús nos está dando una orden de enseñar todo lo que Él nos ha mandado. Pero resulta que si vamos al Evangelio de Juan, en el último capítulo 21, versículo 25, dice San Juan, hay además otras muchas cosas que hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieran. Entonces, hay además otras muchas cosas que dijo Jesús. ¿Y dónde está esa información? ¿Cómo podemos cumplir con el mandato de Jesús de enseñarles a guardar todo lo que yo les he mandado si no está en las escrituras? ¿Cómo podemos cumplir con ese mandato? Bueno, esa información está contenida en la tradición apostólica, que, como ya hemos hablado y aclarado en otras clases, cuando quieren refutar esto de la tradición, ¿verdad?, se refieren a una cita bíblica en la que Jesús critica la tradición, pero no está criticando la tradición apostólica, sino las tradiciones que van en contra de los mandamientos.
Eso es lo que menciona Jesús. Entonces, no es la sola escritura, ¿verdad? No es la otra pilar es la sola fe y la sola gracia. Dice esto basado, un tantito, esto es basado en porque dicen, es verdad una cita bíblica que menciona. Nosotros podemos ver, por ejemplo, vamos a Gálatas, capítulo 2, es algo que utilizan mucho. Gálatas, capítulo 2, versículo, vamos a ver, 16. Dice, ¿dónde está? Vamos a ver del 15. Nosotros somos judíos de nacimiento y no gentiles pecadores, a pesar de todo, conscientes de que el hombre no se justifica por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Fíjense, pero la Reforma Protestante dice la sola fe, la sola gracia. ¿Sí? Aquí dice, entonces, como dice San Pablo a los romanos, aquí no pierdan esa cita, podemos ver Romanos, vamos a ver, no pierdan la cita. Es vamos a ver vamos a ver capítulo 3, versículo 23 en adelante. Dice, todos pecaron y están privados de la gloria de Dios y son justificados por el don de su gracia en virtud de la redención realizada en Cristo Jesús, a quien exhibió Dios como instrumento de propiciación. Muy bien, continúa, me voy más adelante. En el capítulo 4, versículo 20, vamos a ver desde el 6. David proclama, bienaventurado el hombre a quien Dios imputa la justicia independientemente de las obras de la ley. Continúa. Por la de las obras, no por la ley de la fe, porque pensamos que el hombre es justificado por la fe independientemente de las obras de la ley. ¿Acaso Dios lo es únicamente de los judíos y no también de los gentiles? Sí, por cierto, también los gentiles, porque no hay más que un solo Dios que justifica a los circuncisos en virtud de la fe y a los incircuncisos por medio de la fe. Entonces, por la fe, ¿privamos a la ley de su valor? De ningún modo, más bien la consolidamos. Muy bien. Vamos a ver también muy bien. Aquí no pierdan esa cita. Permítame tantito. Dijo la sola fe, la sola gracia y la sola ¿qué? Las solas escrituras. Sí, okay. Muy bien. Entonces, resulta entonces, porque es verdad que nosotros aceptamos que Jesucristo nos salva por pura gracia, ¿sí? Pero no por la gracia solamente somos justificados, porque esto nos lleva a dos errores. Por un lado, hay quien piensa que una vez
salvado por Jesucristo, porque es verdad que Jesucristo vino a pagar por nuestros pecados y que ya es salvado para siempre. Entonces, aquí había algo que decían, por ejemplo, algunos protestantes, que entonces no importaba cuántos pecados cometiera, porque ya está salvado como quiera. Y eso no es así. Y por otro lado, por ejemplo, la teología calvinista nos decía que habla de que si Dios ya lo sabe todo, porque es verdad, Dios conoce cuál es nuestro destino, entonces nos hablaba de la predestinación, diciendo que como Dios ya sabe, porque Dios puede ver todo el pasado y el futuro como uno solo, Él ya sabe si cualquiera de nosotros que estamos aquí y cualquier persona en el mundo ya sabe si al final se condena o no. ¿Sí me explico? Esto nomás que esto de mucho cuidado, porque esto no quiere decir, sí, porque en este caso esta teología dice, pues no importa lo que hagas, porque al fin y al cabo ya hay quien ya está destinado a la salvación y quien está destinado a la condenación, porque Dios ya lo sabe. Dios ya sabe cuál es el destino de cada persona. ¿Sí me explico? Entonces hay gente que decía, bueno, pues entonces no importa lo que yo haga, porque si nos salvamos por la gracia y no por las obras, entonces no importa lo que yo haga. Pero esto no es así, ¿verdad? Porque Jesús explica en Mateo 25, dice, porque tuve hambre y me diste de comer, ¿verdad? Entren benditos de mi Padre. Tuve hambre y no me diste de comer, apartados de mí, malditos, al fuego eterno. ¿Me explico? Como les decía, este es un tema que es profundo, no tenemos mucho tiempo para ahondar tanto, nada más es explicar cuáles son las posturas y cuál ha sido siempre la postura de la Iglesia. La Iglesia Católica siempre ha estado en la misma postura y esto lo resolvió en el Concilio de Trento. Quien quiera ahondar más, les recomiendo que lea el Concilio de Trento. Es muy importante. Bueno, aquí nada más vamos a explicar algunos detalles importantes. Muy bien. Voy a compartir aquí la pantalla. Y decíamos, Santiago explica esto. Vamos al libro de Santiago. Y Santiago capítulo 2, versículo 24, dice, ya veis cómo el hombre es justificado por las obras y no por la fe solamente. ¿Sí? Porque también dijo Jesús, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Sí? Señor, por si convivimos contigo, si predicamos en tu nombre, no los conozco, ¿verdad? Muy bien. Y dice Santiago en capítulo 2, versículo 14 en adelante, dice, ¿de qué sirve, hermanos míos, que alguien diga, tengo fe, si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarla la fe? Si un hermano o una hermana están desnudos y carecen del sustento diario, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y hartaos, pero no le dais lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras, está realmente muerta. Entonces, las escrituras no se pueden contradecir. No puede en un lado decir que sí, en el otro lado quiere decir que no. Entonces quiere decir que hay una mala interpretación en las palabras de San Pablo. ¿Sí me explico? Esto es importante. Pues eso es lo que sale a explicar Concilio de Trento más ampliamente. ¿A qué se refiere San Pablo con esto? Porque es verdad que nosotros, por un lado, nosotros no hicimos, nadie ha hecho el mérito para ganarse el cielo. La gloria se abre después de la resurrección de Cristo por mismo Jesucristo. Jesucristo es quien nos regala, eso es lo que es la gracia, es un regalo, nos regala la salvación, pero ojo, no nos obliga, ¿sí? No nos obliga, porque nosotros tenemos la libertad también de aceptar o de no aceptar, ¿sí? Entonces, Trento sale en resumen y dice que somos salvados por la conjunción, ¿verdad?,
la salvación principal, la salvación inicial es dada por Jesucristo, pero nosotros participamos por medio de las obras de misericordia, porque San Pablo está hablando de las obras de la ley. Sí, que es diferente. Es decir, no por cumplir todos los 600 tantos mandamientos que había dado Moisés, no por eso ya tenían ganado el cielo. ¿Sí me explico? No, sí quisiera detener un poquito aquí porque para no confundirlos. Sí me gustaría escuchar ahí una retroalimentación para, como les digo, este es un tema que requiere mucha mayor profundidad y desafortunadamente no tenemos el tiempo para abundar tanto. Nada más ver esas diferencias. ¿Sí? Nosotros somos salvados por Jesucristo, por la gracia, es decir, porque Él nos da un regalo. Él nos lo regala. No hay mérito alguno de ser humano que pueda alcanzar la salvación, sino que por la muerte y resurrección de Jesucristo es que nos regala la salvación, pero no nos obliga. ¿Sí? Y esa salvación también se puede perder. Entonces, por eso nosotros tenemos que cumplir con los mandamientos, ¿sí? Ir mejorando en las virtudes y hacer obras de misericordia. ¿Sí me explico? Porque, por otro lado, algunos dicen, pues no importa lo que haga, porque como decía Lutero, llegó a decir, de que no importa lo que haga, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces él prácticamente decía, puede cometer cualquier pecado, por horrible que sea, y como quiera ya está salvado. Ese es el pensamiento, ese es el riesgo, ¿verdad? Pero Jesús no dijo eso, ¿verdad? Si vemos nuevamente en Mateo 25, dice, porque tuve hambre y me diste de comer, vengan benditos de mi Padre, ¿verdad? Entren al cielo. Porque tuve hambre y no me diste de comer, apartados de mí, malditos, al fuego eterno. ¿Sí? Muy bien, voy a compartir aquí un poco la pantalla referente a lo que dice, algo de lo que dice el Concilio de Trento. Muy bien, aquí va. Aquí podemos ver sobre la justificación en la sesión 6, estamos hablando de 1547, el decreto sobre la justificación, y habla sobre más cosas, pero vamos a nada más a enfocarnos en varios puntos. Nos dice que no se puede entrar en el reino de los cielos, sino el que haya renacido del agua y del espíritu. Entonces, allí hay que hacer algo, ¿verdad? Hay que hacer algo, hay que bautizarse. Entonces, una cosa es que sí, Jesucristo abrió ese canal, nos regaló esa gracia para poder entrar al cielo. Pero dice Jesús, hay que renacer del agua y del espíritu. Es decir, en el bautismo es donde se recibe esto, ¿verdad? Muy bien. También nos dice, Dios justifica al pecador por su gracia adquirida en la redención por Jesucristo. Es un punto importante. Justifica al pecador por su gracia, es decir, por regalo, adquirida en la redención de Jesucristo. Ese regalo se adquirió con la redención de Jesucristo, su muerte y en su resurrección. Muy bien. La justificación del pecador y cuáles sus causas. No solo es el perdón de los pecados, sino también la santificación y renovación del hombre interior por la admisión voluntaria de la gracia y los dones que le siguen. Hay que aceptarlo voluntariamente, ¿verdad? Porque no es obligado, repito. Las causas de esta justificación son la final, la gloria de Dios y de Jesucristo y la vida eterna. La eficiente es Dios misericordioso que gratuitamente nos limpia y santifica. Gratuitamente nos santifica. La causa meritoria es muy amado, unigénito Jesucristo nuestro Señor, quien por la excesiva caridad con que nos amó, siendo nosotros enemigos, nos mereció con su santísima pasión en el árbol de la cruz la justificación y nos satisfizo para nosotros a Dios Padre. Nuevamente, ¿verdad? Por su resurrección, muerte y resurrección. Aunque nadie se puede justificar
sino aquel a quien se comunican los méritos en la pasión de Jesucristo. No obstante, se logra la justificación del pecador cuando por el mérito de la misma Santísima Pasión se difunde por el amor de Dios en medio del Espíritu Santo en los corazones a los que justifican y que queda inherente a ellos. Muy bien. Tiramos aquí. Entonces, somos justificados por la fe en cuanto que esta es principio de la salvación del hombre, fundamento y raíz de toda justificación, sin la cual es imposible hacerse agradable a Dios. Somos justificados gratuitamente en cuanto ninguna de las cosas que preceden a la justificación, sea la fe o sean las obras, merecen la gracia de la justificación. Aquí refuta esto contra los herejes de la época, ¿verdad? Mas aunque sea necesario creer que los pecados ni se perdonan, ni jamás se han perdonado, sino gratuitamente por la misericordia divina y méritos de Jesucristo, sin embargo, no se puede decir que se perdonan o se han perdonado a ninguno que haga ostentación de su confianza y de la certidumbre de que sus pecados le están perdonados, y se fíe solo a esta. Pueden hallarse entre los herejes y cismáticos. Ni tampoco se puede afirmar que los verdaderamente justificados deben tener por cierto en su interior, sin el menor género de duda, que están justificados, ni que nadie queda absuelto de sus pecados y se justifica, sino el que crea con certidumbre que está absuelto y justificado, ni que con la sola creencia logra toda su perfección y el perdón de la justificación. Muy bien. ¿Qué nos está diciendo aquí? Porque aquí hay que tener este cuidado, ¿verdad? Porque por otro lado, también hubo la parte contraria, el pelagianismo, que creían que la justificación se alcanzaba por mérito propio y por las obras solamente. Eso tampoco, ¿verdad? Tampoco, la iglesia también rechaza eso. Es decir, la gracia, el regalo de Dios es lo que nos justifica inicialmente, ¿sí? Es decir, somos salvados por la muerte y resurrección de Jesucristo. Inicialmente eso es lo que nos permite entrar al cielo, pero también entra nuestra libertad. Nosotros decidir, porque tenemos que aceptar a Jesús, tenemos que hacer algo. Y esa fe se tiene que ver reflejada en las obras. Dice, como decía Santiago, ¿verdad? Nuevamente, dice Santiago en capítulo 2, versículo del 18 en adelante. Y al contrario, alguno podrá decir, ¿tú tienes fe? ¿Tú tienes fe? Pues yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré por las obras mi fe. Tú crees que hay un solo Dios, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. ¿Quieres saber tú, insensato, que la fe sin obras es estéril? Y continúa. Abraham, nuestro padre, ¿no alcanzó la justificación por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Ves cómo la fe coopera con sus obras y por las obras la fe alcanzó su perfección? Y alcanzando pleno cumplimiento, la Escritura dice, creyó Abraham en Dios y se le consideró como justicia y se lo llamó amigo de Dios. Ya veis cómo el hombre es justificado por las obras y no por la fe solamente. Del mismo modo, Rahab, la prostituta, no quedó justificada por las obras al dar hospedaje a los mensajeros y hacerles marchar por otro camino, porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Muy bien. Voy a compartir aquí nuevamente. Vamos a... Muy bien, vamos al catecismo y vamos al numerales 1990 en adelante. Voy a compartir aquí la pantalla. Muy bien. ¿Qué es la justificación? Nos dice que es acogida de la justicia de Dios por la fe en Jesucristo. Se infunde en nuestros corazones la fe, la esperanza y la caridad. Se nos concede la obediencia y la voluntad divina. Libera al hombre del pecado que contradice el amor de Dios.
purifica el corazón del hombre. Es prolongación de la iniciativa misericordiosa de Dios que otorga el perdón. Reconcilia al hombre con Dios, libera de la servidumbre del pecado y sana. Nos fue merecida por la pasión de Cristo y es concedida por el bautismo. Es la obra más excelente del amor de Dios manifestada en Cristo y concedida por el Espíritu Santo. Dice San Agustín, la justificación del impío es una obra más grande que la creación del cielo y la tierra, porque el cielo y la tierra pasarán, mientras la salvación y la justificación de los elegidos permanecerá. Dice el Concilio de Trento, la justificación no es solo la remisión de los pecados, sino también santificación y renovación del interior del hombre. La justificación establece la colaboración entre la gracia de Dios y la libertad del hombre. Eso es lo que les mencionaba, ¿verdad? O sea, es importante porque es importante esto porque aunque Cristo nos da la justificación, pero entra también nuestra libertad. Muy bien. Por parte del hombre se expresa en el asentimiento de la fe a la palabra de Dios que lo invita a la conversión y la cooperación de la caridad, el impulso del Espíritu Santo que lo previene y lo custodia. Numeral 1989. Movido por la gracia, el hombre se vuelve a Dios y se aparta del pecado, acogiendo así el perdón y la justicia de lo alto. La primera obra de la gracia del Espíritu Santo es la conversión que obra la justificación. 1987. La gracia del Espíritu Santo tiene el poder de santificarnos, es decir, de lavarnos de nuestros pecados y comunicarnos la justicia de Dios por la fe en Jesucristo y por el bautismo. El 1988 nos dice que el poder del Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo participamos en la pasión de Cristo, muriendo al pecado y en su resurrección naciendo una vida nueva. Muy bien. Entonces, es cuanto a la justificación. Y la gracia, dice el 1996, que nuestra justificación es obra de la gracia de Dios. La gracia es el favor, el auxilio gratuito que Dios nos da para responder a su llamada. Se lo pueden ahí subrayar también ahí en su catecismo. Es una participación en la vida de Dios. Depende enteramente de la iniciativa gratuita de Dios. Solo Él puede revelarse y darse a sí mismo. Sobrepasa las capacidades de la inteligencia y las fuerzas de la voluntad humana. El 1999 nos dice que la gracia de Cristo es el don gratuito que Dios nos hace a su vida, infundida por el Espíritu Santo de nuestra alma para sanarla del pecado y santificarla. Muy bien, vamos a ver los numerales del 19, del 2000 en adelante. Empezamos Blanca y luego Verónica, 2001, 2002 Isabel, 2003 Julio, 2004 Juani, 2005 Alma. Después Adriana el 2006. Cuando lo tenga listo. Una disculpa, no traigo el catecismo, no se preocupe. No se preocupe. Gracias. ¿Cuál es el que le tocaba? El 2000, ¿verdad? Muy bien, eso lo puedo poner aquí y luego pasamos al siguiente. El 2000 nos dice que la gracia santificante es el don habitual a una disposición estable y sobrenatural que perfecciona el alma para hacerla capaz de vivir con Dios, de obrar por su amor.
Se debe distinguir entre gracia habitual y gracias actuales. La gracia habitual es la disposición permanente para vivir y obrar según la vocación divina. Y las gracias actuales designan las intervenciones divinas que están en el origen de la conversión o en el curso de la obra de santificación. Muy bien, el siguiente. ¿Me escuchó ahí? Sí. Okay. 20.01. La preparación del hombre para acoger la gracia es ya una obra de la gracia. Esta es necesaria para suscitar y sostener nuestra colaboración a la justificación mediante la fe y a la santificación mediante la caridad. Dios completa en nosotros lo que Él mismo comenzó, porque Él, por su acción, comienza haciendo que nosotros queramos y termina cooperando con nuestra voluntad ya convertida. Ciertamente, nosotros trabajamos también, pero no hacemos más que trabajar con Dios que trabaja, porque su misericordia se nos adelantó para que fuésemos curados. Nos sigue todavía para que, una vez sanados, seamos vivificados. Se nos adelanta para que seamos llamados. Nos sigue para que seamos glorificados. Se nos adelanta para que vivamos según la piedad. Nos sigue para que vivamos por siempre con Dios, pues sin Él no podemos hacer nada. El siguiente. Numeral 2002. La libre iniciativa de Dios exige la respuesta libre del hombre, porque Dios creó al hombre a su imagen, concediéndole con la libertad el poder de concederle y amarle. El alma solo libremente entra en la comunidad, en la comunión del amor. Dios toca inmediatamente y mueve directamente el corazón del hombre. Puso en el hombre una aspiración a la verdad y al bien que solo Él puede colmar. Las promesas de la vida eterna responden, por encima de toda esperanza, a esta aspiración. Si tú descansaste el día séptimo, al término de todas tus obras muy buenas, fue para decirnos por la voz de tu libro, que al término de nuestras obras, que son muy buenas, por el hecho de que tú, quien nos lo ha dado, también nosotros en el sábado de la vida eterna descansaremos en ti. San Agustín. Muy bien, siguiente. 2003. La gracia es, ante todo y principalmente, el don del Espíritu que nos justifica y nos santifica. Pero la gracia comprende también los dones que el Espíritu Santo nos concede para asociarnos a su obra, para hacernos capaces de colaborar en la salvación de los otros y en el crecimiento del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Estas son las gracias sacramentales, dones propios de los distintos sacramentos. Son además las gracias especiales, llamadas también carismas, según el término griego empleado por San Pablo, y que significa favor, don gratuito, beneficio. Cualquiera que sea su carácter, a veces extraordinario, como el don de milagros o de lenguas, los carismas están ordenados a la gracia santificante y tienen por fin el bien común de la Iglesia. Están al servicio de la caridad que edifica la Iglesia. 2004. Entre las gracias especiales conviene mencionar las gracias de Estado, que acompañan el ejercicio de las responsabilidades de la vida cristiana y de los ministerios en el seno de la Iglesia, teniendo dones diferentes según la gracia que nos ha sido dada. Si es el don de profecía, ejerzámoslo en la medida de nuestra fe. Si es el misterio, en el ministerio. La enseñanza, enseñando. La exhortación, exhortando. El que da con sencillez, el que preside. Con solicitud, el que ejerce la misericordia con jovialidad.
numeral 220.05. La gracia, siendo de orden sobrenatural, escapa de nuestra experiencia y solo puede ser conocida por la fe. Por tanto, no podemos fundarnos en nuestro sentimiento o nuestras obras para deducir de ello que estamos justificados y salvados. Sin embargo, según las palabras del Señor, por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:20. La consideración de los beneficios de Dios en nuestra vida y en la vida de los santos nos ofrece una garantía de que la gracia está actuando en nosotros y nos incita a una fe cada vez mayor y a una actitud de pobreza llena de confianza. Una de las más bellas ilustraciones de esta actitud se encuentra en la respuesta de Santa Juana de Arco a una pregunta capciosa de sus jueces eclesiásticos. Interrogada si sabía que estaba en gracia de Dios, responde: si no lo estoy, que Dios me quiera poner en ella; si estoy, que Dios me quiera conservar en ella. Santa Juana de Arco. El mérito. Manifiesta su gloria en la asamblea de los santos y al coronar sus méritos, coronas tu propia obra. Muy bien. Entonces, es importante ver cómo mencionan esto, ¿verdad? Porque, bueno, les digo, es un tema que es más profundo, que requiere más tiempo. Pero lo importante nada más es saber, por un lado, que no nos podemos ir al extremo, ¿verdad? De decir que somos salvados y justificados por las puras obras, ¿sí? Solamente. Por otro lado, nada más por la pura fe, ¿verdad? Porque dice Santiago que la fe sin obras está muerta. Entonces, lo que sí hay que comprender es que, primero que nada, esa salvación es dada por Jesucristo y nos las da gratis, que esa es la gracia. De ahí viene esa palabra, ¿verdad? Que Él es el único que puede hacer méritos para que pudiéramos alcanzar esa salvación. Porque recuerden esto, nosotros, al ser descendientes de Adán, ya estábamos expulsados del paraíso. No había vuelta atrás. Hasta que viene Jesús y que Él, con su muerte y resurrección, nos alcanza ese favor y nos regala esa oportunidad de regresar con Dios Padre, de regresar al paraíso. No, hasta ahí vamos bien. Tenía la idea de que la gracia era el amor de Dios. Pero cuando Pablo le pide a Jesús que aparte de él algo y Jesús le dice, ¿te basta mi gracia? Sí, o sea, digamos, la palabra traducida es regalo, ¿verdad? Esa es la gratia, de ahí viene, o sea, es un regalo que Dios nos da, por el cual nos da la justificación, ¿verdad? Porque nosotros, como somos descendientes de Adán, nacemos en pecado, ¿verdad? Nacemos con el pecado original, es decir, estamos privados de la gloria de Dios. Así dice San Pablo a los Romanos, ¿verdad? Todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. Entonces, si nacemos en pecado, ¿cómo le hacemos para regresar con Dios? Para regresar con Dios Padre al paraíso. Pues eso era imposible. Hasta que viene Jesucristo, ¿sí? Jesucristo, por su muerte, su resurrección, por su pasión, que estamos pronto para vivirla, es que nos alcanza esa justificación y nos la regala. ¿Sí? Esa es la gracia. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Entonces, no hay, para ese momento no había nada que pudiera hacer el ser humano para alcanzarse él solo el perdón y la justificación. No había nada que pudiera hacer por sí solo, hasta que viene Jesucristo. Ahora bien, el hecho de que Jesucristo pagó por nuestros pecados no quiere decir que nos está obligando, ¿verdad? Es como
ya he puesto este ejemplo varias veces, pero es como, imagínense que alguien está en la cárcel, ¿verdad? Está ahí encerrado ya de por vida, está encerrado. Y viene Jesús, se acerca, abre la puerta y dice, ya pagué por ti, tu deuda está cancelada. Abre la puerta y nos dice, puedes salir. Pero yo con mi voluntad, ¿sí?, por la voluntad que Dios nos da, el libre albedrío, yo voy a tomar la decisión de si me quiero quedar o quiero seguirlo, ¿sí? Porque no nos obliga. El hecho de que pague por nuestra salvación no significa que mi voluntad ya no vale. ¿Sí me explico? Ese es el riesgo que se corre. Dios nos hace libres. Entonces yo voy a decidir con mi voluntad, y por eso dice, ¿verdad? Dice Jesús, el que crea y se bautice, se salvará. Hay que creer, hay que bautizarse. ¿Sí? Esa es la primera condición. Dice Jesús, hay que renacer del agua y del espíritu. Es decir, tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo. ¿Qué es ese algo? Pues aceptar a Jesucristo, ¿verdad? Entonces, después de ahí, dice Jesús, por sus frutos los conoceréis. Dice Santiago, el hombre se justifica por las obras y no por la fe solamente. Porque dice Jesús, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Por qué es esto? Una cosa es que tengamos ya ese puente de conexión entre Dios y los hombres por medio de Jesucristo, pero también mi voluntad, voy a decidir, ¿verdad?, de si quiero seguir a Jesús, y al seguir a Jesús voy a cooperar realizando las obras de misericordia, no las obras de la ley, que es a lo que se refiere San Pablo. Porque antes pensaban, bueno, si haces todos estos preceptos, entonces ya vas a ser justificado. Y no es así. Hasta aquí vamos bien. No sé si no los quiero confundir más. Me gustaría escucharlos a ver si puede transmitir correctamente. Buenas noches, arquitecto. Buenas noches. Yo tengo, bueno, pues la verdad en este tema sí tengo algunas dudas en varios puntos, pero como dice usted, pues no podemos ahondar mucho, pero hay cosas que me llaman la atención y digo, a lo mejor no voy a obtener ahorita la respuesta, pero a lo mejor usted tiene alguna guía o algo que me pueda ayudar, ¿verdad?, a entender un poco. Usted ahorita mencionaba de que en algunas de las teologías se dice que Dios pues ya sabe cuál es el destino de cada uno de nosotros. A veces me llama mucho la atención esa teología porque significaría que, pues como usted menciona, que haga lo que haga uno, pues ya no tiene ningún significado, porque en realidad, si en realidad yo desde que nazco voy a ir al infierno y Dios ya sabe que voy a ir al infierno, pues todo lo que haga en la vida, pues ya empieza a perder un poco de sentido. Aunque tenga fe y aunque conozca a Cristo y aunque conozca la palabra de Dios, sería muy triste, ¿no? Yo creo que pues ya porque así debe ser, pues ya voy para el infierno. Esa sería una. Y la otra también sería por el contrario, ¿verdad? Si sabes o no, pues es que pues tú ya desde que naces, pues ya vas a ir al cielo y pues vas a pecar mucho y vas a hacerle daño a mucha gente, pero pues vas a ir al cielo porque al final te vas a arrepentir y vas a hacer las cosas. O sea, como que me llama mucho la atención ese tema. Yo a lo mejor sí, ahí me gustaría un poquito más, digo después, o a lo mejor en los temas que vienen posteriores o en algunas diplomados, ahondar un poco más en eso, porque pues sí me llama la atención saber si es correcto o si es cierto. No, Sí. no lo sé, Sí. pero no sé si la Iglesia Católica lo basa en la Biblia o lo basa en algo específico. Esa es una de mis preguntas. Sí. Tengo dos, pero si quiere, no sé si quiere comentar algo al respecto. Ok, muy bien, sí, vamos por puntos. Muy bien, y son preguntas muy válidas, y esto es muy bueno
Y es muy importante porque ya estamos madurando más en la fe, ¿verdad? Ya al tener esa clase de cuestionamiento nos está dando un índice de que vamos progresando. Eso es muy bueno. Recuerden, les digo, este es un tema de más profundidad porque debido a esa clase de preguntas y que algunos no encontraron la respuesta, hubo una ruptura en la iglesia. ¿Sí? El calvinismo, Juan Calvino, que es también uno de los padres de la Reforma Protestante, eso es teología calvinista, que no es teología católica, ¿verdad? Él habla de la predestinación, porque él supone, ¿verdad? Y bueno, todos lo entendemos así, que Dios, como Dios todo lo sabe, es omnipotente, es omnipresente, ya conoce cuál es nuestro final. ¿Ok? Eso es una cuestión. Pero, eso no quiere decir que ya estamos condenados previamente. Ahí es donde hay esa confusión. ¿Sí? El hecho de que es como si nosotros adelantamos una película, ¿verdad? Y vemos el final, cuál es el desenlace. Pero el hecho de que Dios sabe cuál es el desenlace no quiere decir que Él está interviniendo para que seamos condenados. Ahí es donde está el error que no puedo resolver, ¿verdad? Entonces, porque no se puede decir que Dios ya predestinó, esta persona se va a salvar y esta persona se va a condenar. Es decir, voy a crear a un ser humano para la condenación. No es así, ¿verdad? Y eso es lo que interpreta o lo que malinterpretó Calvino al decir que Dios, como ya sabe cuál es el destino, porque Él conoce el futuro, pero eso no quiere decir que creó a seres humanos para condenarlos. Porque si no, entonces, ¿dónde está la libertad? ¿Sí? Ahí entra el libre albedrío, ¿no? Sí, exacto. O sea, es decir, recuerden esto, el libre albedrío es la capacidad que Dios nos da para poder tomar decisiones. Sí. Es como decíamos, una persona no puede caminar. Entonces viene Jesús y le dice, ya puedes caminar, pero tú vas a decidir a dónde vas. Ahora, esa persona, ¿sí?, por su libre elección va a decidir, va a ir para la izquierda o para la derecha. Jesús tiene la capacidad de visualizar el futuro a nuestro entendimiento. Ahora vamos a hablar en palabras más a nuestro nivel. Digamos, tiene la capacidad de visualizar el futuro y está previsualizando cuál es la decisión que ya está tomando esa persona. Esa persona decidió caminar a la izquierda y luego dar la vuelta, y luego dar la vuelta y dar la vuelta. Eso es una decisión que él está tomando. ¿Sí? Pero Jesús tiene la capacidad de visualizar ese recorrido que esa persona va a ir tomando en el transcurso de sus años, en el transcurso de toda su vida. Pero no deja de ser una decisión personal. ¿Sí me explico? Es decir, no hay que confundir el hecho de que Dios ya sabe cuál es el desenlace final con el hecho de que Él intervenga y decida, esta persona se va a condenar. ¿Sí me explico? Sí, arquitecto, yo sí, para mí sí lo entendí bien, lo que usted acaba de comentar. Mi duda sería, esta teología calvinista, digo, y no es porque quiero andar ni porque quiera... Sí. No, y está bien, porque eso nos ayuda a pensar, ¿verdad? Estamos progresando espiritualmente y recuerden, como dijo su santidad, el Papa San Juan Pablo II, ¿verdad? La fe y la razón son como las dos alas del espíritu, ¿verdad?, que llevan a la contemplación. Es decir, el razonar no está peleado con la fe. Es parte de nuestra libertad y es importante. Si no, Santo Tomás de Aquino no hubiera escrito lo que escribió, ¿verdad? Sí, mi duda era si esta teología
está basada en la Biblia. Esa es mi duda. Sí, O sí. si está basada nada más en, como usted dice, en interpretaciones de estas personas que interpretaron al leer la Biblia, ellos lo interpretaron de esa forma y para ellos fue como crear Ahí acaba de dar en el clavo. Exactamente, eso es. Exactamente. Por eso precisamente la iglesia dice, y no tanto porque la iglesia como tal lo diga, sino porque así está escrito, la misma escritura lo dice, ¿verdad? Se corre un riesgo muy grande en que dice San Pedro, ¿verdad? Las escrituras no son de interpretación privada. Dice, porque hay cosas difíciles de entender, ¿verdad? Que los ignorantes y débiles en la fe malinterpretan para su propia condena. Entonces, que aparece algo contradictorio porque dice, bueno, ¿cómo es posible que las escrituras, que son palabra de Dios, puedan llevar a alguien a la condenación? Pero ahí lo está diciendo, ¿verdad? O sea, por eso, ¿quién tiene la autoridad para interpretar las escrituras? Solamente a quien Jesucristo le otorgó la autoridad de hacerlo, que es el magisterio de la iglesia. ¿Sí? Y entonces, esta es una de las razones o una de las tareas de los obispos de custodiar el depósito de la fe. Es decir, que las palabras que Jesús dijo hace más de 2000 años no cambien en el transcurso del tiempo. Porque ha habido muchos, ¿verdad? Como ya vimos en los primeros semestres, desde los concilios primeros, en los que decían, pues es que yo creo, ¿verdad? Yo pienso, y algunos decían que Jesús no pudo haber muerto en la cruz porque Dios no puede morir. Entonces, muchos bien intencionados, ¿verdad? Tratando de resolver esto, ¿cómo es posible que Dios murió en la cruz? Porque si Jesús es Dios, entonces murió en la cruz Dios. Entonces dicen no. O sea, ahí en ese momento salió el Espíritu y fue alguien más, etc. Hay muchas interpretaciones. Entonces, la iglesia aclara, ¿verdad? Por eso es muy importante, y si quiere ahondar en este tema, le recomiendo ahondar en el Concilio de Trento. El Concilio de Trento resolvió todas estas dudas. Catecismo Romano y el Concilio de Trento. Entonces, gracias, arquitecto. Sí, muy bien. Entonces, por eso es importante la interpretación, no es de interpretación privada de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Porque debido a eso, así como también por otro lado, ¿verdad? Por otro lado, y hay más otros personajes de la Reforma Protestante que cada quien sacó o interpretó de alguna manera y dijo, así es como es. En el caso de Lutero, ¿verdad? Interpretaba, bueno, pues te salvas por la sola fe, pero la escritura no dice así. No dice por la sola fe, o sea, solamente la fe. En la única parte donde dice eso es en Santiago y dice, y ves cómo te salvas por las obras y no por la fe solamente. Entonces las escrituras no se pueden contradecir. Dios no puede decir aquí sí y acá no. Quiere decir que quien lo está leyendo está malinterpretando algo, que fue en el caso de la Reforma Protestante. Aunque hay, este es el tema muy, muy rico porque están los padres de la Contrarreforma, ¿verdad? Los verdaderos reformadores, que son los de la iglesia, y eso se amplía bastante, pero bueno, ahí sí en una ocasión hay una oportunidad, podemos platicar sobre eso, pero bueno, entonces aquí la cuestión nada más es, hay que comprender esto, no se va a un extremo ni al otro, ¿verdad? La fe, nosotros nacemos en pecado, y así lo dice el Salmo, ¿verdad? Salmo 50, pecador me concibió mi madre. Nacemos con el pecado original y estamos, como dice San Pablo, privados de la gloria de Dios. Todos somos pecadores y están privados de la gloria de Dios. Ahora, ¿cómo podemos regresar al paraíso? ¿Cómo podemos regresar con Dios Padre? Hasta que viene Jesucristo, ¿verdad? Por su muerte y su resurrección nos alcanzó la salvación. Y esa salvación que Él es el que la alcanzó, nos la regala, ¿verdad? Esa es la gracia. Dice Jesús, te la regalo, ya pagué por ti. Puedes salir de la cárcel, eres libre, puedes entrar en el cielo. ¿Qué hay que hacer?
hacer? Es tu voluntad. Tu voluntad tiene que entrar. ¿Sí? ¿De qué manera? Pues hay que aceptar, dice Jesús, el que crea y se bautice, primero pone la condición, ¿verdad? Dice, hay que renacer del agua y del espíritu. Entonces, el que crea y se bautice se salvará. Entonces, quiere decir que nosotros tenemos que hacer algo. ¿Qué es ese algo? Aceptar a Jesús y bautizarnos, ¿verdad? Y continúa el proceso. Ahora, esa salvación se puede perder. Por eso, precisamente, Jesús instituyó el sacramento de la reconciliación. Porque sabía que la concupiscencia permanece en nosotros, que somos débiles y que íbamos a caer. Jesús ya sabía eso. ¿Qué es lo que hace? Bueno, voy a otorgarle, ¿verdad?, un poder a ciertas personas para que puedan perdonar los pecados. Dice Jesús, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les dan la muerte y pecados que no son de muerte. Y dice, vamos a recordar esto, porque esto es a lo que la iglesia llama el pecado venial y que nosotros pedimos perdón cuando inicia la misa. Ahora decimos, vamos a ver nuevamente aquí como dice San Juan, dice en Primera de Juan, capítulo 5, versículo del 16 en adelante, dice, si alguno ve que su hermano comete un pecado que no es de muerte, pida y le dará vida a los que cometen pecados que no son de muerte. Entonces nosotros decimos en la celebración eucarística, ¿verdad? Yo confieso ante Dios y ante ustedes, hermanos, que están aquí conmigo, ¿verdad? Ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho. ¿De qué manera? De pensamiento, de palabra, de obra y de omisión, ¿verdad? Entonces dice San Juan, al que ha cometido un pecado que no es de muerte, pida. Y es lo que hacemos, ¿verdad? Es lo que hacemos en la misa. Sin embargo, dice, pues hay un pecado que es de muerte. Por ese no digo que pida. Toda iniquidad es pecado, pero hay pecados que no llevan a la muerte. Distingue, ¿verdad? Y a este pecado que no es de muerte, la iglesia le llama pecado venial. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuál era la siguiente pregunta? Okay. Ya. Es el 2006. Sí. Dice, el término mérito designa en general la retribución debida por parte de una comunidad o una sociedad a la acción de uno de sus miembros, considerada como obra buena u obra mala, digna de recompensa o de sanación. El mérito corresponde a la virtud de la justicia conforme al principio de igualdad que le rige. Muy bien. El siguiente, si volvemos a iniciar. ¿En qué número van? Es el 2007. Para leer el 07. Sí, por favor. 2007. Frente a Dios no hay, en el sentido de un derecho estricto, mérito por parte del hombre. Entre él y nosotros, la desigualdad no tiene medida, porque nosotros lo hemos recibido todo de él, nuestro Creador. Muy bien. Esto es importante ahora porque decía, por otra parte, estaba el otro hereje, ¿verdad? Que es el Pelagio, que él decía que se alcanzaba la salvación por méritos propios, que uno es el que hacía algo para salvarse. Y ese primer inicio o esa salvación inicial es dada por Jesucristo solamente. Pero recordemos, ¿verdad? Esa salvación hay que hacer algo para obtenerla. No, lo que hay que hacer primero es, dice Jesús, el que crea y se bautice se salvará. Eso es lo primero.
creer en Jesucristo, bautizarse. Y después ir creciendo en la gracia, ¿verdad? Hacer obras, la fe. Entonces sí dice, si es necesario creer, es decir, la fe, es lo que es la fe, creer, ¿verdad? Pero como dice Santiago, ¿verdad? La fe sin obras está muerta. Entonces, dices que crees, pero si no hay obras, pues está muerta esa fe. Entonces ya se pierde esa condición que pide Jesús, ¿verdad? Muy bien. Siguiente. Numeral 2008. El mérito del hombre ante Dios en la vida cristiana proviene de que Dios ha dispuesto libremente asociar al hombre a la obra de su gracia. La acción paternal de Dios es lo primero en cuanto que Él impulsa, y el libere obrar del hombre es lo segundo, en cuanto que éste colabora. De suerte que los méritos de las obras buenas deben atribuirse a la gracia de Dios en primer lugar, y al fiel seguidamente. Por otra parte, el mérito del hombre recae también en Dios, pues sus buenas acciones proceden en Cristo de las gracias prevenientes y de los auxilios del Espíritu Santo. Muy bien. Todo esto pareciera un trabalenguas, pero no lo es. Porque dice, entonces, como que a lo mejor pudiera haber todavía la confusión de, bueno, entonces, ¿cómo nos salvamos? O sea, ¿sirve de algo hacer obras o no? O sea, si nos salvamos por Jesucristo, que nos regala la gracia, entonces, ¿para qué hacemos las obras? Si es un regalo de Dios, ¿verdad? Eso pudiera llegar a una confusión, pero es distinguir nuevamente, ¿verdad? La salvación inicial, original, es alcanzada por Jesucristo, por su muerte y su resurrección en la cruz. Eso es lo que nos abre el puente, ese camino para entablar esa relación con Dios, ¿verdad? No hay otro mediador más que Jesucristo. Esa es lo que hace Jesús. Pero no nos obliga a aceptarlo y sí nos pide como condición el que crea y se bautiza. Hay que renacer del agua y del Espíritu. Entonces, nosotros tenemos que hacer ese algo, ¿verdad? Para recibir lo que ya, digamos, ese regalo que nos está dando. Y decíamos nuevamente, se puede perder, por eso vamos al sacramento de la reconciliación, y para nosotros no correr el riesgo de perder la salvación inmediatamente o por cualquier cosa, es que tenemos que ir creciendo espiritualmente para fortalecernos. ¿De qué manera? Siendo una persona virtuosa, practicando las virtudes y haciendo a un lado los vicios, porque el mal nos va a querer arrastrar hacia el pecado. El mal quiere que no lleguemos a Cristo y quiere que nos condenemos. ¿Qué es lo que nos hace? Nos tienta con el pecado y nos hace que repite el pecado hasta que se vuelve un vicio. Entonces ya nos aleja de Cristo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le hacemos? Tenemos que practicar las virtudes, hacer buenas obras para ir creciendo espiritualmente, fortalecernos y no perder la gracia. ¿Sí? No sé si me explique. A ver, los veo como que no sé si los confundí más. A ver, ¿sí, Blanca? Yo tenía entendido también que la gracia es como un vestido. Porque cuando sucede el banquete, el que no tenga ese vestido no puede entrar al banquete, algo así. Sí, sí es. Muy bien. Nada más para el siguiente numeral, por favor. 2009. La adopción filial, haciéndonos partícipes por la gracia de la naturaleza divina, puede conferirnos, según la justicia gratuita de Dios, un verdadero mérito. Se trata de un derecho por gracia, el pleno derecho del amor que nos hace coherederos de Cristo y dignos de obtener la herencia prometida de la vida eterna. Concilio de Trento. Los méritos de nuestras buenas obras son dones de la bondad divina.
Concilio de Trento. La gracia ha precedido, ahora se da lo que es debido. Los méritos son dones de Dios. San Agustín. Muy bien. El siguiente. 2010. Puesto que la iniciativa en el orden de la gracia pertenece a Dios, nadie puede merecer la gracia primera en el inicio de la conversión, del perdón y de la justificación. Bajo la moción del Espíritu Santo y de la caridad, podemos después merecer en favor nuestro y de los demás gracias útiles para nuestra santificación, para el crecimiento de la gracia y de la caridad y para la obtención de la vida eterna. Los mismos bienes temporales, como la salud, la amistad, pueden ser merecidos según la sabiduría de Dios. Estas gracias y bienes son objeto de la oración cristiana, la cual provee a nuestra necesidad de la gracia para las acciones meritorias. Muy bien, el siguiente. Si ya se empezó a dar la vuelta, voy a comenzar otra vez. Ujú. La caridad de Cristo es en nosotros la fuente de todos nuestros méritos ante Dios. La gracia, uniéndonos a Cristo con un amor activo, asegura el carácter sobrenatural de nuestros actos y por consiguiente su mérito, tanto ante Dios como ante los hombres. Los santos han tenido siempre una conciencia viva de que sus méritos eran pura gracia. Tras el destierro en la tierra, espero gozar de ti en la patria, pero no quiero amontonar méritos para el cielo. Quiero trabajar solo por vuestro amor. En el atardecer de esta vida compareceré ante ti con las manos vacías, Señor, porque no te pido que cuentes mis obras. Todas nuestras justicias tienen manchas a tus ojos. Por eso quiero revestirme de tu propia justicia y recibir de tu amor la posesión eterna de ti mismo. Muy bien. El siguiente. Voy a leerlo yo. El 22, la santidad cristiana. Sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. A los que de antemano conoció, y los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que fuera Él el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también los llamó, y a los que llamó, a esos también los justificó. A los que justificó, a esos también los glorificó. Romanos 8, del 28 al 30. Numeral 2013. Todos los fieles de cualquier estado o régimen de vida son llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad. Todos son llamados a la santidad. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Para alcanzar esta perfección, los creyentes han de emplear sus fuerzas según la medida del don de Cristo, para entregarse totalmente a la gloria de Dios y al servicio del prójimo. Lo harán siguiendo las huellas de Cristo, haciéndose conformes a su imagen y siendo obedientes en todo a la voluntad del Padre. De esta manera, la santidad del pueblo de Dios producirá frutos abundantes, como lo muestra claramente en la historia de la Iglesia la vida de los santos. Siguiente. Numeral 2014. El progreso espiritual tiende a la unión cada vez más íntima con Cristo. Esta unión se llama mística, porque participa del misterio de Cristo mediante los sacramentos, los santos misterios, y, en él, del misterio de la Santísima Trinidad.
Dios nos llama a todos a esta unión íntima con Él. Aunque las gracias especiales o los signos extraordinarios de esta vida mística sean concedidos solamente a algunos para manifestar así el don gratuito hecho a todos. (20:15) El camino de la perfección pasa por la cruz. No hay santidad sin renuncia y sin combate espiritual. El progreso espiritual implica la ascesis y la mortificación que conducen gradualmente a vivir en la paz y el gozo de las bienaventuranzas. El que asciende no cesa nunca de ir de comienzo en comienzo mediante comienzos que no tienen fin. Jamás el que asciende deja de desear lo que ya conoce. Numeral 20:16. Los hijos de la Santa Madre Iglesia esperan justamente la gracia de la perseverancia final y de la recompensa de Dios, su Padre, por las obras buenas realizadas con su gracia en comunión con Jesús. Siguiendo la misma norma de vida, los creyentes comparten la bienaventurada esperanza de aquellos a los que la misericordia divina congrega en la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, que baja del cielo de junto a Dios, encarnada como una novia aviada por su esposo. Apocalipsis 21:2. Muy bien. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Muy bien. Bueno, nos despedimos con un Padre Nuestro, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muy bien, por ahí les voy a pasar